Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo podcast número 11. Hoy tengo el honor de poder charlar un rato con una persona que sabe mucho, es un devorador de papers, además lo pone mucho en práctica, un crack en la preparación física y también en la redactación, conocido en Instagram como Physics Sciences. Javi Yáñez, ¿qué tal, tío? ¿Cómo estás? Pues encantado, un placer poder estar aquí en este podcast y agradezco mucho la invitación porque tenía muchas ganas de estar aquí y estoy deseando aportar lo máximo posible. Muchas gracias, Javi, por venir aquí al podcast. Tenía ganas de charlar contigo porque sé que tienes muchas cosas y muy buenas, de mucha calidad para contarnos a todos nosotros. ¿Vale? Sé que estás muy metido en el mundo de la adaptación y un poquito van a ir los tiros por ahí. ¿Vale? Desde una perspectiva más de la neurociencia, que a lo mejor a los oyentes todavía les choca un poquito y no saben muy bien cómo va todo esto del sistema nervioso. ¿Vale? Entonces, antes de empezar todo esto del podcast, Javi, me gustaría que te introdujeras, que te explicaras un poquito quién eres, ¿vale? Dónde trabajas, tu experiencia y tal, para que la gente se ponga en contexto y puedas tener una palabra de mayor fiabilidad, por así decir. Vale, Javi, todo tuyo. Bueno, soy Javi, actualmente resido en Málaga y mis estudios han sido el TAFAD y el grado en Ciencias del Deporte en la Universidad de Granada. Además, tuve el placer de formarme en redactación y prevención de lesiones con Antonio Piepoli en el PRF. Y la verdad que me abrió las puertas en el mundo de la neurociencia. Además, me estoy dedicando también a formarme en preparación física especializada en baloncesto. Y a nivel laboral, pues he trabajado como entrenador personal en Trinidad Visual en Marbella. He trabajado como preparador físico en Granada más baloncesto. También he trabajado como preparador físico en el Estepona, que militaba en Liga Femina 2, que ahora es tercera división, pero antes era segunda división femenina, y con el EVA. Y luego aparte, y luego ya actualmente, trabajo como entrenador personal en mi estudio en Fuengirola. Muy buen currículum para el joven que eres, Javi. Es que, como comentaba antes, eres un devorador de papers y lo pones en práctica. Eso es lo bueno, que tú vas sacando conclusiones, vas viendo pues qué te funciona, qué no. Y pienso que eso es un poco lo que nos falla hoy en día a los profesionales, que tenemos la parte más científica, que todo es paper, y este dice esto y eso va a misa, sin luego ponerlo en práctico y ver si realmente funciona. Tú lo bueno que tienes, por lo que voy viendo y por lo que he podido charlar contigo, es que pones en práctica todo lo que vas estudiando y sabes lo que realmente funciona, lo que no, cómo hacerlo de la mejor manera para poder ayudar a las personas, que al final eso es un poco nuestra misión y nuestro objetivo. Bueno, Javi, vamos a introducir un poquito el tema de la neurociencia, ¿vale? Quiero que nos expliques este concepto para todos nuestros oyentes que no están tan familiarizados con toda esta temática. Cuéntanos qué es la neurociencia, ¿cómo la definirías? La neurociencia sería la ciencia que se encarga de estudiar el sistema nervioso. ¿Y por qué es importante saber sobre este tema? Cuando nos lesionamos, hay ciertas adaptaciones que se producen en el cerebro y que si no la tenemos en cuenta, persisten en el tiempo. Y esto no se trabaja con trabajo de fuerza, no se mejora con terapias pasivas. eh, y, y, para revertir estos cambios, necesitamos trabajar con ciertas herramientas para poder revertirlos. Por esa misma razón, es muy importante conocer realmente qué es la neurociencia y cómo podemos intervenir como profesionalmente. Exactamente. Coincido contigo, la neurociencia y el conocimiento del sistema nervioso es muy importante en el entrenamiento en sí y en el tratamiento de cualquier lesión, ¿vale? Y en un proceso de readaptación, pues todavía más, sobre todo cuando podemos tener afectado un poco pues todo ese sistema nervioso, los ligamentos, etcétera. Quiero que nos cuentes, Javi, desde un punto de vista más teórico, qué es lo que ocurre cuando tenemos una lesión a nivel de cerebro. ¿Qué es lo que nos ocurre?
Cuando nos lesionamos, en este caso, por ejemplo, un esguince de tobillo o, por ejemplo, una rotura del ligamento cruzado anterior, que en este caso se produce una ruptura total del ligamento, ¿vale? Se produce un proceso que es lo que se llama desaferenciación propioceptiva, ¿vale? Nosotros tenemos el ligamento, que es en el cual pues tiene un montón, que es al final un centro que va a enviar información al cerebro. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando se rompe? ¿Vale? La información propioceptiva, que se llama desaferenciación, de que no se produce la información que llega al cerebro, en este caso la información que llega no es del todo precisa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En el cerebro, cuando la información que llega no se vuelve tan precisa, se produce una serie de adaptaciones. ¿Cuáles son esas adaptaciones? Pues una de ellas es el aumento de la inhibición intracortical y la disminución de la excitabilidad corticoespinal. ¿Qué es cada una de esas cosas, vale? De manera sencilla, la disminución de la excitabilidad corticoespinal, estamos hablando de, bueno, a nivel corticoespinal, un circuito que se produce dentro de lo que es a nivel cortical con la médula espinal, ¿vale? Y lo que se caracteriza es cómo activa el cerebro esa musculatura. Vamos a poner un caso, ¿vale? ¿Quieres ir a la universidad, ¿vale? En este caso, ir a la universidad sería, por ejemplo, activar el cuádriceps, ¿vale? Por ejemplo, ¿vale? Y antes, para ir a la universidad, tienes que sacar un 5. Y ahora, para ir a la universidad, tendrías que sacar un 8. ¿Qué es lo que pasa? Te va a costar más acceder a la universidad. En este caso, ¿vale? Con el cerebro, ¿cómo se relaciona con el cerebro, ¿vale? Pues que antes costaba bastante poco lo que es activar esa musculatura y ahora, tras la lesión, por este tipo de mecanismos, cuesta bastante más. Entonces, si estos cambios no los tenemos en cuenta, pues persiste en el tiempo. Otro mecanismo que he hablado es el tema de la inhibición intracortical, que está relacionado también con el smudging o emborronamiento cortical, ¿vale? Eso de manera sencilla es que, imagínate que tiene astigmatismo y que no ves bien de lejos, ¿vale? Por ejemplo, a lo mejor me equivoco si digo astigmatismo o no bien de lejos, a lo mejor de cerca, ¿vale? Es un ejemplo, ¿vale? Pero, ¿qué es lo que pasa? Pues que antes tú veías la información con claridad, todo preciso, sin necesidad de tener gafas. Pero que lo que pasa, tras la lesión, ¿vale? Tras la lesión, lo ves todo mucho más borroso, ¿vale? Sería, por ejemplo, una persona que tiene gafas, ¿vale? No me gusta que tiene gafas, por ejemplo, se le empaña el cristal, lo ve todo mucho más borroso, mucho menos claro. Y en estos procesos también ocurren en el cerebro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que empiezan a actuar mecanismos de protección. En este caso puede ser el aumento del dolor, disminución de la movilidad, respuestas inflamatorias, y todo eso son respuestas que también son desencadenadas por los mecanismos que se producen en el cerebro. Por esa misma razón, pues es importante también conocer el tema de la neurociencia aplicada a las lesiones. Al final, considero también que por todo esto que nos comentas, que es muy importante en el proceso de readaptación, y un poco también lo que yo hago en clínica, es intentar incrementar esas situaciones donde tenemos o el paciente percibe una mayor seguridad para aumentar, como bien comentabas, esa facilitación intracortical. Porque pasa justamente lo contrario, que cuando se sienten amenazados o estresados, esa inhibición intracortical es la que aumenta. Entonces debemos siempre, eso que tratar un poco esa parte del principio en la readaptación bajo situaciones de control para el paciente, para el cliente, para el deportista, y así poder empezar con buen pie ese proceso de adaptación y que no nos queden esas secuelas a nivel del sistema nervioso. No sé cómo lo puedes tratar tú, o si nos puedes poner algún ejemplo de cómo haces tú todo esto en tu día a día con los deportistas. Pues no solamente con deportistas, sino también con personas de la calle, que también trato con ellas. Y bueno, en este caso, pues incluso desde la propia comunicación, ¿vale? Ya puedes actuar.
ya puedes actuar en esas adaptaciones que se producen en el cerebro. El hecho de ganarte confianza, ganar confianza del paciente también, también ayuda al tema de aumentar la seguridad. El contexto que tú ves de seguridad también puede ayudar al tema de disminuir el dolor. Pero hay veces que con eso no es suficiente y necesitamos de otro tipo de herramientas. En este caso, por ejemplo, una persona con dolor de espalda, ¿vale? Una de las características más comunes que tienen ellos es que la información propioceptiva está muy alterada y eso no se cura con trabajo de fuerza, no se revierte esos cambios con trabajo de movilidad. A veces necesitamos atacar con cierta herramienta. En este caso, pues, por ejemplo, un trabajo muy útil es el de discriminación táctil. Por ejemplo, hace poco subí un caso donde aplicamos, chico que no llegaba al suelo, ¿vale? Aplicamos discriminación táctil, que sería pinto una línea y me tiene que discriminar entre izquierda a derecha, o 1, 2, 3, 4, o incluso tengo dos números y me tiene que decir qué dos números son. Ese tipo, fíjate cómo con un trabajo que es una chorrada, en este sentido una chorrada, pero que tiene mucho que ver con a nivel de neurociencia, y eso lo podemos explicar más adelante, puede ayudar a revertir esos cambios del cerebro. ¿Y qué es lo que pasa? Puede ayudar a que, por ejemplo, a medida que va acertando, ¿qué es lo que pasa? Empieza a depender más del sistema propioceptivo. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando tú empiezas a utilizar un sistema propioceptivo, a nivel de neuroplasticidad, cuanto más utilizas una información, más precisa y más fuerte se vuelve. ¿Esto qué significa, vale? Que al final la influencia que va a tener en la respuesta que queremos producir va a ser mayor. Entonces, esa es la razón por la que mucha gente puede mejorar la movilidad con este tipo de herramientas. Hay muchas más alternativas, por ejemplo, flossing, que es una herramienta brutal para la mejora de la ganancia de movilidad de tobillo, porque el contexto de seguridad que le da es mayor que pues, si, por ejemplo, lo hiciera sin esa herramienta. Entonces, para una persona que viene en primer día con un E15 de tobillo, por ejemplo, puede venir bastante bien para trabajar. Yo el flossing lo he puesto en práctica con Pablo Bonilla cuando nos dio clase en el máster. La verdad es que no lo había usado nunca y fue una experiencia muy buena. Y otro tipo de herramientas, como esa discriminación táctil que comentabas. Pienso que el flossing es eso, da una seguridad en el hombro, en el tobillo, en la articulación que queremos, ¿vale? En la rodilla, y ayuda mucho en esa situación de seguridad que estábamos comentando antes, que el paciente, el deportista debe sentir en esos primeros pasos, en esos primeros días cuando tiene una lesión, que lo ve todo un poco más negro. Eso que es una herramienta brutal. Vale, Javi, Totalmente. quiero que nos cuentes un poquito más las herramientas, pero para poder ponerlo un poco más en contexto y poder ir más al grano y dar ejemplos prácticos, me gustaría tratar de, o querer hablar de una lesión, ¿vale? Que es bastante prevalente en nuestro mundo del día a día, en las personas de calle, en los deportistas, como es el esguince de tobillo. Y a partir de ahí ir viendo todas estas herramientas, cómo las puedes utilizar o cómo las utilizas tú en el día a día y qué consejos nos puedes dar pues al resto de entrenadores, fisios que nos estén escuchando y a los deportistas que nos estén escuchando también. Entonces, el motivo un poco de querer tratar todo esto con el esguince de tobillo, que es lo que habíamos hablado fuera de cámaras, es de esa prevalencia, comentaba, de lesión que hay del esguince de tobillo en el día a día. Y en clínica hay muchísima gente que se ha torcido el tobillo corriendo, con el running, con el boom del running que hay hoy en día. Todos los deportistas en baloncesto, tú bien lo conoces, hay muchísimas lesiones. Conforme va avanzando la temporada, se incrementa ese número de lesiones. Entonces, Javi, coméntanos un poco desde lo que tú sabes, cómo afecta o qué porcentaje puede haber de esguinces de tobillo en total, cómo puede repercutir este esguince de tobillo en el día a día de los deportistas. Bueno, para empezar, bueno, el tema de... ya no se trata de hablar de 15, simplemente voy a hablar de lesiones de tobillo, ¿vale? De lesiones de tobillo, estamos hablando de que de que las últimas investigaciones aclararon de que era el 30% que afectaba al 30% de la población. Pero es que realmente, incluso puede ser mucho más.
puede ser mucho más. ¿Por qué? Porque cuando se hacen los estudios, lo que hacen es mirar el tema de registro, miran en seguridad social la gente, en los motivos por los que van al médico. ¿Qué es lo que pasa? Hay países, por ejemplo, en Estados Unidos, en el que ir a lo que es a los servicios sanitarios es muy caro. Y a lo mejor no hay tanta importancia y por esa misma razón no acuden al médico. Entonces, por esa misma razón, incluso puede haber mucha más gente con lesiones de tobillo. Dentro de las lesiones de tobillo, el 86% son E15. Y es muy importante saber tratarlo porque entre el 40 al 70% de los 15 de tobillo acaban en inestabilidad crónica de tobillo. ¿Sabes qué significa eso? Que mínimo 4, pero 7 de cada 10 deportistas acaban con inestabilidad crónica de tobillo. ¿Y qué es ese estado? Ese estado, ¿vale? Sería un estado en el cual esa persona no tiene tanta fuerza en el tobillo, siente un estado de debilidad, no siente el tobillo estable y la verdad que acaban en situaciones bastante complicadas y la verdad que puede afectar mucho en la vida diaria de esa persona. Y la otra pregunta, la pregunta que me había hecho era sobre la herramienta, ¿no? ¿La herramienta como tal? Sí, exacto. Bueno, ¿cómo intervenir en una primera fase? Pues bueno, en el momento de la lesión, ¿vale? Lo primordial es darle un contexto de seguridad al deportista, ¿vale? Muchas veces aplicamos el hielo de primera manera. Pero ¿qué es lo que pasa por protocolo, ¿vale? Pero el tema del hielo siempre la explicación que se ha intentado dar es el tema de disminuir la inflamación. Y el tema de disminuir la inflamación era por una teoría la cual decía de que aumentaba el daño tisular, podía aumentar el daño tisular en los tejidos. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando nos ponemos a analizar la evidencia sobre ese posible daño secundario en los tejidos, se produce en animales, en modelos animales. Y claro, ¿funciona el ser humano igual que un animal? ¿O funciona un animal igual que un ser humano? Es que este tipo de cosas no se han probado en estudios. Y claro, cuando nos ponemos a aplicar este tipo de estrategias o herramientas, pues claro, hay que siempre analizar el riesgo-beneficio. Por ejemplo, el tema del hielo, que es un tema que daría para largo, pero que si la inflamación al final está para ayudar a que la recuperación del tejido lleguen las células para reparar el tejido cuanto antes y que el tejido tenga la mejor calidad posible. Entonces, a partir de ahí ya, empezar a intentar recuperar el tejido. Si aplicas el hielo, está retrasando la recuperación y además que eso va a tener un efecto en las etapas posteriores. Y con respecto entonces, ¿qué alternativa propongo yo? Bueno, o que me he dado cuenta. Pues, por ejemplo, apliqué una de las estrategias que me aplicaba era flossing. ¿Por qué flossing? Pues muy sencillo. La compresión, ¿vale? No vendaje, ¿vale? Flossing como tal, la compresión ayuda a que el deportista o la persona se sienta muy segura. Y el tema del dolor, muchas veces se produce el dolor como tal es una respuesta que está muy relacionada con la evidencia de amenaza. Cuando esa protección aumenta bastante, la disminución de la amenaza percibida disminuye y eso va a ayudar al tema de disminuir el dolor. Y a partir de aquí podemos incluso trabajar. O sea, por ejemplo, yo me he encontrado casos en los cuales se dobló el tobillo y le puse flossing. Empecé a decirle, venga, vamos a hacer un par de movilizaciones. Venga, hazme flexión dorsal. Venga, coméntame, ¿qué gesto te duele? Pues mira, me duele mucho cuando muevo hacia los lados. Venga, vale. Pues vamos a empezar primero con trabajo delante-atrás, movilizaciones activas y pasivas, ¿vale? Y ese tipo de movilizaciones ya estoy favoreciendo ese flujo sanguíneo a que llegue hacia esa zona. Y luego, progresivamente incluso, le decía, oye, mira, venga, ve a tocar, pero solamente a mi mano de lado a lado, pero de izquierda a derecha, muy poquito a poco. ¿Qué es lo que pasa? Ahí, por ejemplo, estoy aplicando el foco externo. ¿Qué es lo que sabemos a día de hoy sobre este tema? El foco externo, el foco interno, ¿vale? Las personas las que se lesionan, ¿vale? Tienen un proceso de hipervigilancia, ¿vale? Entonces, por ejemplo, el yo decirle a esa persona que toque mi mano,
de lado a lado, de izquierda a derecha, hace que ese foco de atención ya no vaya al tobillo, ya vaya en mi mano. Entonces ya es algo externo a él. Y de esta manera podemos conseguir que esa persona vaya incluso movilizando el tobillo y ir demostrando al sistema nervioso, venga, no pasa nada, entre comillas, no pasa nada, sí que pasa, tiene una lesión, ¿vale? Pero que con ese contexto sensorial le demostramos que estos movimientos cortos los puede hacer y que pueden llegar a ser seguros para ti. Entonces, en este sentido, esa adaptación al cerebro ya la estamos revirtiendo. Por esa misma razón, es una herramienta más que utilizamos. También el tema de las isometrías y también incluso el manguito oclusivo en una primera fase. ¿Por qué? Al principio, una respuesta es el tema de inflamación, ¿vale? Pero, ¿qué es lo que pasa? El tejido, para disminuir los hematomas, la acumulación de sangre y tal, pues necesita, es necesario el tema de que disminuya ese flujo, intentar, ¿cómo explicarlo? Vaciar la zona que se ha lesionado, donde ha habido el derrame, intentar vaciar esa zona del derrame. Y para vaciar esa zona de derrame, necesitamos fomentar los procesos de vascularización. Entonces, el ejercicio como tal va a ayudarte, por ejemplo, a hacer bicicleta, pero siempre y cuando con el tobillo bien fijo y tal, puede ayudarle a esta persona, y depende también del tipo de lesión que haya tenido. Si ha tenido una lesión gorda, pues obviamente no se la ponemos, ¿vale? Pero que si es un E15 grado 1, grado 1 o incluso grado 2, siempre y cuando no sea muy, muy grave y tal, podemos empezar incluso a trabajar desde el primer momento de la lesión. Y trabajamos sobre la vascularización. Por ejemplo, de también a la zona, que es súper importante. Al final, sí, la inflamación también es eso. El cuerpo busca incrementar ese aporte de nutrientes a la zona para reparar un poco el tejido dañado que ha habido en el propio traumatismo, en la lesión. Claro. Una de las herramientas que más fundamentales y que más ayuda en esta primera fase es el manguito oclusivo. Fíjate, ¿por qué? Porque en los procesos de perfusión y oclusión, ¿vale? Cuando hacemos esos protocolos, esos ciclos de perfusión-oclusión, hay un proceso que se denomina hiperemia reactiva. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando realizamos este proceso sobre una zona localizada, ¿vale? En este caso, por ejemplo, si hay un X de tobillo, lo podemos poner incluso por debajo de la rodilla, pero justo por debajo, o incluso al inicio de la cadera, ¿vale? Al inicio del fémur, ¿vale? Ese proceso va a ayudar a que aumente mucho la llegada de sangre a la zona lesionada. Por lo tanto, es una herramienta brutal que te puede ayudar a conseguir disminuir bastante la inflamación. De hecho, tuve algunos casos en los cuales lo aplicaba con bicicleta, 20 minutos al 40% de la presión arterial sistólica, y funcionaba muy bien. De hecho, ahora si quieres te lo enseño, una fotografía que tengo sobre un caso de un chico que unos cuantos chicos se lo aplicamos y que ayudó bastante a disminuir la inflamación. Bueno, inflamación o hinchazón, ¿vale? Inflamación y hinchazón no es lo mismo. ¿La oclusión la trabajas tanto en miembros inferiores como superiores, en ambos? Sí, de hecho es una herramienta pero que muy interesante. Para tren superior puede servir bueno, es que puedo utilizarlo para lo que quiera, porque al final es muy útil cuando esa persona no es capaz de tolerar altas cargas. Sin embargo, quieres, por ejemplo, favorecer el aumento de la masa muscular, o quieres favorecer que llegue sangre al tejido. Pues esta herramienta te ayuda a que ese proceso de llegada de sangre al tejido aumente. Por lo tanto, me parece clave utilizar este tipo de herramientas. Ese es porque favorece el estrés metabólico que hay ahí en la zona. También muy utilizado en culturistas. Lo que es que se ve mucho con una goma, que al final no estás controlando la presión, y hasta qué punto está haciendo una oclusión realmente que favorece esas ganancias de masa muscular. Pero bueno, yo le veo mucha utilidad también en
en esos procesos de readaptación, sobre todo cuando hemos perdido una gran cantidad de fuerza, ha habido una gran desadaptación, que con una carga mínima o un estímulo bastante pequeño, esa sensación de trabajo se incrementa. Yo lo he puesto también en práctica como sujeto de un estudio. Probé la restricción de flujo sanguíneo hace unos años. Y la verdad es que también esa sensación de pumping, de bombeo que te da en los brazos, que no puede ser que en una serie de 10-12 repeticiones con 5 kilos, cool de bíceps con barra, tengas ya el brazo como si llevases 40 minutos con técnicas avanzadas de hipertrofia, supersets. O sea, es brutal. Y entonces me parece una herramienta muy buena. Aquí tengo que aclarar que me parece importante detallarlo, que realmente más que oclusivo, ¿vale? Para que la gente lo entienda, es restricción de flujo sanguíneo, ¿vale? ¿Por qué? Porque oclusivo significaría que yo ocluyo la arteria completamente. No. Nosotros restringimos el flujo sanguíneo, pero no lo ocluimos por completo, ¿vale? De hecho para mí sería un error el utilizar una banda elástica como entrenamiento oclusivo, ¿vale? Para mí sería un error porque no controlamos la presión, ¿vale? Y si a lo mejor a esa persona le estamos ocluyendo la arteria completamente, estamos poniendo en riesgo a la persona que sufre una trombosis, ¿vale? Entonces, esto es muy importante hacerlo con una herramienta, ¿vale? Para hacerlo todo de manera controlada. Exactamente, buen matiz. Me parece muy importante lo que has comentado. No todo es bueno, no todo es jiji, jaja, todo funciona a la primera. Hay que tener una serie de consideraciones porque podemos poner en riesgo con cualquier terapia, al final, la salud de la persona. Y no estamos para eso. Javi, ¿hay alguna herramienta más que utilices que consideres importante? Más allá del flossing, la discriminación táctil, esta restricción del flujo sanguíneo. A lo mejor la realidad virtual, ¿la conoces? ¿La has utilizado? También he utilizado también realidad virtual, Skill Training la estoy empezando a utilizar. Ahora, por ejemplo, me va a llegar un dinamómetro para medir la stiffness que, en plan, para medir la fuerza isométrica, ¿vale? ¿Y por qué? Pues porque también cuando nos lesionamos, también interesante saber cuál es la capacidad de controlar esa fuerza a altas cargas, a bajas cargas, perdón. Y eso y eso también es importante trabajarlo. Cómo tu cerebro es capaz de enviar información precisa, cómo tu cerebro actúa en sinergia con la musculatura para realizar para realizar una acción precisa y controlada. ¿Verdad? Y eso no solamente se hace con altas cargas, también hay que hacerlo con bajas cargas. Entonces, pues eso también estoy empezando a utilizar. Las isometrías, también realidad virtual la he experimentado con Fernando Morales, pero en su charla que estuvo en el SMUN, y que es una herramienta brutal. Pero bueno, también otro tipo de herramientas que ayudan bastante, que es la danza somatosensorial, que al final es otro tipo de foco externo. Y bueno, en principio estas son las mayores. De esta danza somatosensorial, subiste un vídeo hace poco con un paciente en el que creo recordar que tenía dolor lumbar y tenía que ir pasando esa pica que tenías a modo de danza por arriba, por abajo, e incrementando ese foco externo que comentabas, que al final es súper importante para quitar esa hipervigilancia que tenemos o que tienen las personas con dolor normalmente en la zona afectada. Hablamos un poquito más de esta técnica y por qué te gusta tanto. Bueno, me gusta sobre todo en personas con dolor lumbar, porque al final yo a esa persona, yo no le digo que se agache, yo no le digo que haga un determinado movimiento. ¿Por qué? Porque si le digo que haga determinado movimiento, el foco de atención siempre va a estar a la zona de la espalda. Uy, cuidado que me pueda hacer daño aquí, no sé. Entonces, claro, el utilizar este tipo de herramientas son modelos de iteración, que es lo que se llama también dual task, en el cual pues el foco de atención lo exteriorizas y esto está asociado a que las personas se muevan con mayor grado de libertad y que ayuda bastante al tema de disminuir el dolor. Además que es una oportunidad más para demostrar al cerebro que puede realizar determinados movimientos sin necesidad de que esté asociado al dolor. Entonces, a medida que vas acumulando experiencia, es lo que he comentado al inicio del podcast, por principio de neuroplasticidad, cuanto más utilizamos una neuroetiqueta,
que eso podemos explicar más adelante, o por ejemplo, al realizar un determinado movimiento, pues más preciso nos hacemos ante ese movimiento y más lo conocemos y más el cerebro confía en él. ¿Eso qué significa que confíe más? Que se sienta más seguro y que disminuye esa amenaza percibida ante ese movimiento. Entonces, pues puede ayudar bastante al tema de disminuir la hipervigilancia, como bien has comentado. Mm. Vamos a tratar un poco el tema de las neuroetiquetas, ¿vale? Para poner en contexto a las personas, hay una definición muy buena de Woolworth respecto a las neuroetiquetas, que lo define un poco como las redes de células cerebrales distribuidas a lo largo de múltiples diferentes áreas cerebrales trabajando en sinergia para producir outputs, ¿vale? ¿Por qué Sí. consideras que las neuroetiquetas son importantes en este proceso de readaptación? Bueno, hay una teoría que integra bastante y que se integra bastante dentro de la teoría del organismo maduro de Louis Gifford. Cuando se produce la entrada de información al cerebro, en este caso los inputs, ¿vale? A nivel de aferencia multisensorial, a nivel de información mecánica, térmica, química, visual, el propio contexto, esa información que entra al cerebro. Las neuroetiquetas influyen en ese procesamiento, en la fase de procesamiento. Ese procesamiento está, hace de que esa información que llega se module en base a la experiencia, conocimientos, creencias, aprendizaje y se produzca un resultado. ¿De qué dependen esos resultados? Bueno, para empezar, primero tenemos dos tipos de neuroetiquetas, las neuroetiquetas de acción y las de modulación. Las de acción son las que producen un rango de movimiento o las que quieren producir una determinada respuesta. Y ahora las de modulación son las que modulan cuánto de esta respuesta se produce. ¿Qué es lo que pasa con estas neuroetiquetas? ¿Vale? Estas neuroetiquetas pueden trabajar de tres maneras: compitiendo, colaborando o siendo influenciadas. Compitiendo sería, por ejemplo, yo estoy contigo y dices, oye, mira, que vámonos de viaje. Y tú dices, oye, mira, vámonos a Valencia, vámonos a Madrid. Hay una discusión, ¿vale? Entonces no se ponen de acuerdo. Son dos neuroetiquetas que tienen ideas diferentes y ante una misma acción pasa esto y tenemos dos opciones. Entonces una choca con la otra. Otra opción de las neuroetiquetas, otra forma de trabajar, colaborando. ¿Vale? Decir, oye, mira, vámonos de viaje o vámonos al cine. Y dice, oye, pues mira, yo también quiero ir al cine. Las dos neuroetiquetas colaboran. Ahora bien, también las neuroetiquetas, en este caso, esas redes de células cerebrales, pueden actuar siendo influenciadas. Es decir, por ejemplo, yo quería ir a Madrid, pero tú me propones ir a Barcelona. Y ahora me comenta, oye, mira, pero es mejor ir a Barcelona porque vamos a hacer esto y lo otro. Entonces, al final, yo acepto hacer tu planning. Entonces, en este sentido, trabajo siendo influenciado. No sé si me he explicado hasta aquí. Sí, sí, sí. Por mi caso, en mí está, la teoría está bastante clara. Cuéntanos un poco cómo ahora lo podemos relacionar con un proceso de readaptación. Pues podemos influir bastante sobre este tema. ¿Por qué? Porque ¿de qué depende su influencia? Depende principalmente de tres aspectos: la precisión, la masa neuronal y neuroplasticidad, ¿vale? Y ahora vamos a hilarlo todo esto con la readaptación, ¿vale? A nivel de masa neuronal, a mayor masa neuronal, mayor influencia tiene. Es decir, yo tengo una reunión de trabajo o una reunión de colegas míos, dice, oye, mira, vamos, yo que soy de Málaga, 9 de mis colegas quieren ir a ver el Málaga y uno quiere ir a ver al cine. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como la mayoría de la gente quiere ir a ver el Málaga, el planning que se va a hacer es ir a ver al Málaga, por ejemplo, ¿vale? Otra forma de depender de su influencia es la precisión. ¿Qué es lo que se caracteriza la precisión? Que la precisión como tal tiene muchísima más influencia que la masa neuronal. Entonces, a mayor precisión, mayor influencia. En este caso, la visión tiene mucha precisión en la información y eso al cerebro le gusta, ¿vale? Entonces, ¿por qué es importante todo esto? Porque cuando tenemos una lesión,
la influencia del sistema propioceptivo, por lo que he comentado, de una de las adaptaciones que se producen a nivel neurológico, a nivel cortical, es la disminución de la influencia de la información propioceptiva. ¿Y qué es lo que pasa? El sistema nervioso central empieza a cambiar su influencia. ¿Y hacia cuál va a cambiar? Hacia aquellas que son más precisas. En este caso, pues una de las que más les gusta es la visión. De hecho, en un estudio de Hans y Coles, se veía que en personas con inestabilidad crónica de tobillo, las personas cuando aterrizaban, o por ejemplo, o cuando caían, o hacían una determinada tarea, para realizar la tarea, utilizaban más la visión que la propia información que llega al sistema propioceptivo, sobre todo para el tema del control del equilibrio, ¿vale? Y otra forma de depender de su influencia es a nivel de neuroplasticidad. La neuroplasticidad es la capacidad que tiene el sistema nervioso de modificar la influencia de las neuroetiquetas para generar unos nuevos comportamientos. Un neurotag, cuanto menos activo, cuanto más inactivo sea, más débil y preciso se vuelve. Y cuanto más activo sea, más fuerte y preciso se vuelve. ¿Vale? Sería como una persona que está entrenando y empieza a ganar masa muscular. Más fuerte y preciso se volverá, por ejemplo, haciendo un curl de bíceps. ¿Vale? Pues esto funciona igual a nivel de las neuroetiquetas. Muy, muy interesante todo esto que nos comentas, Javi. Vamos a ir un poco ahora a lo práctico, ¿vale? Quiero que la gente se vaya con herramientas en el tema del esguince o de esas lesiones de tobillo, ¿vale? Del complejo pie-tobillo. Al final pueden abarcar muchos tipos de lesiones. Quiero que nos hables, Javi, del mecanismo lesional que hay en el esguince de tobillo. ¿Cuáles son los diferentes mecanismos lesionales por los que se produce esa lesión? Bueno, principalmente hay dos mecanismos lesionales. El mecanismo por inversión forzada, que sería esguince lateral de tobillo, y esguince medial, que es por eversión, ¿vale? Las lesiones por eversión de tobillo son muy, pero que muy, muy graves. ¿Por qué? Porque ahí la estructura que tenemos, el ligamento deltoideo, es uno de los más fuertes que tenemos. Y está ahí porque el daño que podría producir ese tipo de lesiones son bastante largas de recuperar. En este caso, por ejemplo, LeBron tuvo un esguince medial de tobillo hace 4 o 5 meses, ¿vale? Y las lesiones se tardan más en recuperarse. Y el esguince lateral de tobillo, el mecanismo por el que se produce es una inversión forzada, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que se produce mucho más a nivel lateral de tobillo. Es decir, de hecho, son el 70% de los esguinces de tobillo. ¿Y por qué se produce mucho más aquí que en el resto Pues porque a nivel de la articulación, ¿vale? Obviamente una lesión es multifactorial, pero es verdad que a nivel anatómico, ¿vale? La posición del astrágalo en flexión plantar y en inversión forzada es mucho más vulnerable que en flexión dorsal y en pronación. Entonces, ¿por qué? Porque ahí la articulación actúa en forma de mortaja y es mucho más compacta que en posición de extensión y supinación. Otra cosilla que quería comentar también es cómo las neuroetiquetas podemos sacar partes prácticas. Pues muy sencillo. Por ejemplo, con ejercicios de lanzar un balón, una persona, por ejemplo, para mantener el equilibrio, continuamente intentar, por ejemplo, tiene un esguince de tobillo o inestabilidad crónica de tobillo, intentará todo el rato mirar el pie, mirar al suelo y tal. ¿Por qué? Porque la influencia de la visión es muy, muy alta, la influencia que tiene. Entonces, por ejemplo, si le mando una tarea de equilibrio y, por ejemplo, mientras le estoy haciendo un pase, o por ejemplo, salto y caigo con una pierna y mientras le paso un balón en el aire, ¿vale? Ese tipo de tareas lo que hace es que disminuyo la influencia del sistema visual y empieza a aumentar mucho más la influencia del sistema propioceptivo. Entonces, ayuda a revertir esos cambios, esa influencia. ¿Por qué? Porque lo comentaba antes, a nivel de plasticidad, cuanto más utilizamos
cuanto más utilizamos una neuroetiqueta, más fuerte y precisa se vuelve. Me parece muy interesante esto. Yo también lo pongo en práctica siempre, no solo en los esguinces de tobillo, sino prácticamente en cualquier lesión. Siempre explico a todos los pacientes que somos muy dependientes de nuestro sistema visual. Entonces, en fases ya más avanzadas de la readaptación, cuando hemos salido un poco de esa fase o de esa parte de esos días en los que buscamos entornos más controlados, una percepción de amenaza bastante baja, empezamos a trabajar disminuyendo ese campo visual o esa visión para que nuestro sistema propioceptivo sea realmente el que está trabajando ahí, el que nos está controlando. Y la pelota es uno de los utensilios, de las herramientas que utilizo, pues que más uso, que más gasto en el día a día por su comodidad, porque suele ser algo bastante motivante también. Y a partir de ahí, pues puedes empezar a crear diferentes tareas que sean más demandantes y también más motivacionales para el paciente, porque estás poniendo retos de, pues tienes que darle aquí, aquí y así. Vale, tienes que ponerte de esta forma. Muy bien, ¿lo has conseguido? Vamos un pasito atrás. Vale, ahora tienes que lanzar de esta otra manera. Ahora no sé cuánto. Ahora, aparte de eso, estás haciendo tal. Tampoco quiero que se malinterprete y tengamos que hacer ahí de una readaptación de tobillo, tengamos que hacer un circo, ¿vale? No es el Cirque du Soleil esto, sino una readaptación y siempre con cabeza. Javi, quiero tratar por ir ahora un poco también a lo que es ya la readaptación, la prevención y todo esto. Por ejemplo, te viene una persona, te llama un colega tuyo, Javi, no puedo ir a ver el Málaga porque me acabo de hacer un esguince de tobillo. ¿Qué protocolo o cómo actuarías ante un esguince de tobillo? Aquí entra en debate ya el tema del hielo, del Peace and Love, del RISE, todo esto. Bueno, para empezar, si por ejemplo se produce un esguince delante de mis narices en este sentido, ¿vale? Utilizaría lo que es el protocolo Peace and Love, ¿vale? El protocolo de Peace and Love, voy a intentar acordarme al 100%. Yo te lo comento, lo tengo bastante fresco. El Peace and Love, la P de protección, luego elevación, sí. A de evitar antiinflamatorios, C de compresión, sí. Y E de educación. Luego pasaríamos a la parte de Love, donde tenemos la L de low, de carga en inglés, la O de optimismo, la V de popularización y ejercicio. Y la E de ejercicio. Vale, vamos por partes. Al nivel de protección, ¿vale? El tema de proteger la articulación es lo que hemos comentado antes, lo de intentar evitar aquellas actividades que aumenten el dolor. Aunque a veces, los primeros días, esto sería para debatirlo, pero hay determinadas circunstancias en las cuales puede ser interesante trabajar en dolor, pero con un dolor controlado, ¿vale? En este caso, una escala del 0 al 10, pues máximo un 3 sobre 10, y si es de 4 a 6, pues modificamos la tarea para disminuir el dolor, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si al mover el tobillo a los lados le duele más de un 4 sobre 6, pues por ejemplo, aumentando la protección, por ejemplo, utilizando flossing, puede ayudar al tema de disminuir el dolor. Entonces, es más fácil que cumpla la tarea y además puede ayudar al tema de corrección del tejido y luego pues, a nivel de revertir esos cambios del cerebro va a ser todo mucho más rápido. El tema de elevación del miembro, ¿vale? Actualmente con el tema de la evidencia científica no está del todo claro. Hay muchos estudios, hay algunos estudios que hay, pero claro, hablan sobre los posibles beneficios a nivel de favorecer el retorno venoso. Pero claro, no está demostrado todavía que eso realmente ocurra. Sin embargo, por lógica de centro de gravedad y a nivel de riesgo-beneficio, pues puede ser interesante. El evitar antiinflamatorios, que sobre todo es fundamental. ¿Por qué? Porque la inflamación es un proceso necesario, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque, para empezar, hay 4 pilares que ocurren en la inflamación. El primero es enrojecimiento, ¿vale? Que está causado por la dilatación de los vasos sanguíneos, ¿vale? Ese proceso es necesario para que llegue, para que llegue el mayor número de células posible a los tejidos, al tejido lesionado. Entonces, si tú disminuyes la vasodilatación,
está disminuyendo la capacidad de actuar rápidamente para reparar la lesión. El tema del hinchazón es otro pilar básico de la inflamación, que está causado por la acumulación de líquidos fuera de los vasos sanguíneos, ¿vale? Entonces, en este sentido, por ejemplo, estrategias que favorezcan la circulación sanguínea puede ser interesante para evitar esa acumulación de líquidos, ¿vale? Otro pilar, el tema de la inflamación, ¿vale? Que aunque obviamente el dolor es multifactorial, sí que es verdad que puede haber ciertas sustancias, en este caso las prostaglandinas, que liberen ciertas sustancias químicas, y eso lo que hace es que si, por ejemplo, para sentir dolor ante un determinado gesto sentías un 7 sobre 10, ahora es un 5, un 4, incluso un 3. Esto además, el tema de las prostaglandinas favorece un proceso que es lo que se llama sensibilización central, y también, si no recuerdo mal, creo que era la alodinia, que ante determinado estímulo que en teoría no son nocivos, el cerebro lo interpreta como que sí lo es. Y luego, finalmente, el tema del calor, ¿vale? Eso es el resultado al final del aumento del flujo sanguíneo. Entonces, ¿qué es lo que hace el hielo? El hielo, el tema de que disminuye la quimiostasis, es decir, la quimiostasis es un proceso de comunicación celular. Entonces, lo que estamos haciendo es que en vez de que ese proceso se produzca de forma natural, que las células que estemos avisando mediante, lo diré, mediante, joder, lo tenía aquí, las interleucinas, leucocitos y todo ese tipo de células, ¿vale? Está favoreciendo que llegue cuanto antes al tejido, que aumente el número de células para reparar el tejido. Otro proceso es que hace el hielo es disminuir la vasodilatación. No nos interesa. Y otra cosa, y es verdad que a nivel de beneficio, es verdad que disminuye el dolor. Pero teniendo otro tipo de herramientas como flossing, discriminación táctil, e incluso si no tienes nada de eso o no sabes cómo utilizar herramientas, el propio calor ayuda a disminuir el dolor. Y además también no estás interrumpiendo el proceso. Por lo tanto, más que hielo, incluso te diría el tema de calor. A nivel de compresión, pues el tema del vendaje sería fundamental, el tema de educación en dolor, carga óptima, vascularización y ejercicio, que eso es fundamental. Entonces, eso sería una primera parte. Ahora bien, una vez ya hecho esto como primer protocolo, ¿vale? Hacemos una valoración, ¿vale? Que bueno, que por supuesto que antes de actuar valoramos, ¿vale? Valoramos cómo está el estado del tejido y valoramos también qué es lo que le ocurre. Entonces, primero de todo es intentar preguntar cómo ha sido y tal para reconocer el mecanismo lesional. Y después intentar realizar test para saber qué ligamento ha sido el que posiblemente haya sufrido la lesión, ¿vale? En este caso, podemos discriminar si, por ejemplo, se ha producido un esguince lateral, si ha sufrido el ligamento peroneo estragalino anterior, el ligamento peroneo calcáneo o el peroneo estragalino posterior. Por ejemplo, en el peroneo estragalino anterior, podemos hacerlo realizando el pie en flexión plantar y en supinación, ¿vale? Y adivina, es el mecanismo lesional y es el que más, el más común y el más prevalente. Para saber si el ligamento que se ha lesionado ha sido el ligamento peroneo calcáneo, en vez de hacerlo con el pie en flexión plantar, hacemos igual la supinación forzada, pero además colocamos el pie en la posición neutra. Entonces, es otra manera también de saber qué ligamento pues, es el que más ha sufrido. Y también el ligamento peroneo estragalino posterior, que en este caso sería igual, hago una supinación forzada y metemos el pie en flexión dorsal, ¿vale? ¿Cómo podemos saber esto? Pues en el gesto donde más dolor le produzca, que en este caso, en la mayoría de los casos, suele ser, y además por prevalencia, flexión plantar y supinación, podemos saber ya qué ligamento ha sido el más afectado. ¿Sí? Luego después, una vez ya sabido eso, ¿vale? Actuamos. Que por ejemplo, puede iniciar determinado movimiento.
Vale, empezamos primero aplicando flossing, para sobre todo el tema de ayuda a que esa persona se sienta segura. A lo mejor no tengo por qué utilizar flossing, pero sí es verdad que flossing es una herramienta que, bajo mi experiencia, ayuda bastante a disminuir el dolor, ayuda a disminuir el dolor bastante, ¿vale? Y luego, conforme esa persona se vaya moviendo el tobillo, puede ayudar a que esa persona poquito a poco vaya cogiendo confianza. Oye, mira que al final lo puedo mover, y ya estamos ganándole tiempo en el proceso, ¿vale? Trabajamos también con discriminación táctil para el tema de restaurar la movilidad. ¿Y por qué discriminación táctil? Lo que he comentado antes de la teoría de las neuroetiquetas. Esa persona le pido que cierre los ojos. Entonces, si esa persona no puede mover el tobillo o le duele mucho, ¿vale? Utilizando discriminación táctil, podemos hacer que la información propioceptiva sea mucho más precisa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando empezamos a trabajar con ellos, la información se vuelve más precisa y eso hace que la información propioceptiva tenga mayor influencia. Entonces puede ayudarnos incluso a ganar movilidad. O incluso, si no gana movilidad, porque no siempre es posible, cuando mueve a esa persona el tobillo, posiblemente, si se ha hecho de manera adecuada y correcta, ¿vale? Eso siempre hay que puntualizarlo, ¿vale? Esa persona a lo mejor puede moverlo con mayor fluidez, ¿vale? Pero claro, también es muy importante explicar el porqué de las cosas a la persona, ¿vale? Y luego ya, a medida que vaya progresando, incluso si no tolera nada, ningún tipo de fuerza que pueda hacer, podemos trabajar con imaginería motora. O incluso sobre el lado contrario, que esa persona ya es capaz de tolerar un poquito más de carga, pues le pedimos que incluso haga una pequeña isometría, ¿vale? Y simplemente trabajo con el dedo y que aguante la posición, ¿vale? En una posición controlada, puede ayudar, pero claro, tiene que ser muy, muy controlado. Sin embargo, si le duele mucho, aunque sea mínima, pues podemos decirle que haga imaginería motora o trabajo en lo contrario. Eso es un ejemplo de trabajo que podemos hacer, ¿vale? Sobre todo sería el tema de valoración de la movilidad a nivel de flexión dorsal, supinación y eversión de tobillo a nivel de flexión plantar. Cuando esa persona ya tolere el apoyo en carga, podemos valorar el tema del equilibrio, ¿vale? Tanto al principio sería en estático y luego en dinámico. Y luego si tolera la carga, si lo tolera, siempre y cuando lo tolere, porque lo que primordial es que esa persona tolere la carga, pedirle a esa persona que eleve los talones. Y podemos hacer un test, en este caso el Single Leg Heel Raise Test, que es un test en el cual pues tienes que hacer el máximo número de repeticiones posibles, o por ejemplo, le pides que haga el máximo de repeticiones posible en 30 segundos. Unos valores óptimos, pues 25 repeticiones en jóvenes y 15 personas mayores. Otra opción también, puedes incluso elegir si esa persona proviene de un deporte de resistencia y se ha hecho una 15 de tobillo, en este caso para corredores. Podemos pedirle que siga el ritmo del metrónomo, donde le ponemos una repetición por segundo. Entonces, si esa persona es capaz de hacer 60 repeticiones en un minuto, ¿vale? Significa que esa persona pues tiene unos buenos niveles de fuerza a nivel de flexión plantar. Otra opción que es posible realizar, siempre y cuando lo tolere, pues bueno, el tema de la marcha, valoramos el tema del mecanismo de Whiplash pasivo, el mecanismo de Whiplash activo, ¿vale? Para saber exactamente cómo ha actuado el pie. Bueno, y el tema también de la excepción de dedos es muy importante porque es lo que he comentado antes. A nivel propioceptivo, a nivel de los dedos, esa persona le va a costar disociarlo al inicio. Entonces, es un importante trabajo a realizar porque esto va a influir sobre el mecanismo de Whiplash, que es al final el tema de la pisada, el tema de los apoyos. Y hay una fase que hay que integrar sería el trabajo sobre el apoyo, la integración del apoyo, el reprogramar el apoyo, ¿vale? Es fundamental. Más cositas, el tema de evaluación, sobre todo el tema de movilidad. Buscamos que al final el objetivo va a ser que siempre tenga la mayor simetría posible. Y a nivel de fuerza, hay algo que, bueno, esto sí me gusta a mí aplicarlo. Esto es lo que yo llamo de leer de un estudio y aplicarlo. Literalmente. Entonces, yo me ponía a valorar la fuerza de la musculatura de los peroneos y del tibial anterior y posterior, ¿vale?
y hacía lo que es el perfil, rango de movimiento, fuerza, ¿vale? Es decir, pongo el pie en supinación, en posición neutra y en inmersión o en eversión. Entonces, perdón, en supinación, en posición neutra y pronación, ¿vale? Entonces, valoro la fuerza y la comparo con el lado contrario. Entonces, ¿qué es lo que me suelo encontrar? Que si, por ejemplo, ha sido del ligamento, pero no es el anterior, te va a encontrar que principalmente donde más debilidad muscular tiene es cuando el pie está supinado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, la aplicación práctica que podemos tener es que si, por ejemplo, va a trabajar la musculatura de los peroneos, ¿vale? Que en este caso, donde más débil está es en la supinación, ¿vale? Por ejemplo, si podemos, en vez de hacer el trabajo con banda elástica o trabajo con resistencia variable, en este caso banda elástica, que son las principales, pues claro, al final, ¿qué es lo que pasa? Sí, va a fortalecer el musculatura del peroneo, pero el principal rango de movimiento donde más débil es el peroneo es justamente en la supinación. Y justamente donde más resistencia te ofrece la goma es en la pronación. Entonces, si podemos, entonces, la aplicación práctica es que si en vez de utilizar una goma, utilizamos una polea donde la resistencia es la misma en todo el rango de movimiento, pues sería mucho más interesante que, por ejemplo, con una banda elástica. Exactamente. Pero también el variar ese perfil de resistencia para hacer el ejercicio más o menos sencillo o que nos cueste más en los puntos donde, o en el rango de movimiento que más nos interese para esa adaptación, como bien comentas. Por eso es importante tener una buena base de anatomía funcional y biomecánica. Pienso yo que es primordial en cualquier adaptador y preparador físico. Luego, aparte, otra herramienta que utilizo, bueno, el tema de la valoración, ¿vale? El tema de valoración estática, ¿vale? Por ejemplo, el test de equilibrio ojo abierto y luego ojo cerrado. ¿Qué es lo que te va a encontrar? Si esa persona, normalmente las personas que han sufrido una 15 de tobillo, ¿qué te va a encontrar? Que a lo mejor con ojos abiertos va muy bien, pero con ojos cerrados no va tanto. Y ahí es donde vamos a esto. ¿Por qué se ha producido esto? Pues claro, esas adaptaciones de la influencia del sistema visual, que es lo que he estado comentando antes, pues tiene mucha más importancia en el cerebro, mucha mayor influencia que el propio sistema propioceptivo. Entonces, a partir de aquí tenemos trabajo. Y también el sistema vestibular puede tener ahí bastante cabida, claro, cuando quitamos ese sistema visual. Eso, claro, que dependemos tanto del sistema visual y no lo trabajamos el resto, que exactamente, o sea, muchas lesiones vienen por ahí, como estábamos hablando. Claro. Y luego aparte, luego aparte también se puede valorar también, es que es fundamental lo que tú comentas, de intentar que la dependencia del sistema visual sea la que realmente tiene que ser, ¿vale? Y intentar que la propioceptiva sea lo más precisa posible. Y que la influencia sea consecuencia de que la información propioceptiva sea la más precisa posible, ¿vale? Otro aspecto que habría que ser interesante valorar es el tema de la estabilidad dinámica y se puede hacer con el IVALAN test, ¿vale? Pero claro, está claro que la estabilidad es necesaria y siempre nos han comentado, oye, que la estabilidad es importante trabajarla, pero ¿y qué pasa con la inestabilidad? Porque claro, yo te pregunto algo a ti, esto es para reflexionar y ¿es necesaria la inestabilidad? ¿Es buena la inestabilidad? ¿Tú qué crees? El podcast te lo estoy haciendo yo a ti, ¿eh? Bueno, vale. Bueno, en plan, normalmente la gente suele pensar que la inestabilidad, pues, podría pensar de que la inestabilidad, pues bueno, es mala o que tenemos que intentar evitarla y tal. Pero vamos por partes. Sin cierto grado de inestabilidad, sería imposible moverse. Es la famosa libertad de movimiento, esa variabilidad de movimiento tan necesaria en la prevención de lesiones y en la readaptación. Al final, los que son
súper tiesos que dicen, madre mía, si es que ese pie no se puede mover, que está bloqueado, por ejemplo, en supinación o en pronación y de ahí no sale. Por mucha buena movilidad que tengas por ejemplo, pasiva, si no eres capaz de tener esa pequeña inestabilidad, como comentábamos, y poder llevar el pie a rangos extremos, por así decir, cuando cuando tienes una buena tolerancia a esos rangos amplios de movimiento, más difícil va a ser que te lesiones, porque ante una eversión, por ejemplo, tu cuerpo va a estar preparado, tu sistema propioceptivo, de poder ir ahí, a ese rango y poder luego volver sin mayor problema. Cuando otra persona va más rígida, que no haya trabajado todo esto y encima sea más dependiente del sistema visual y también pues podemos entrar, por ejemplo, en su sistema metabólico, etcétera, pues va a ser riesgo de lesión altísimo. Sí. Sí, al final el tema es sobre todo el tema de aumentar la influencia de la información propioceptiva, que no es lo mismo que trabajar por mejorar la propiocepción, ¿vale? Que muchas veces aquí incluso podemos hablar del tema del BOSU, que la verdad que es un tema que, bueno, porque claro, a ver, el tema de la propiocepción como tal es la capacidad que tiene un individuo de integrar las señales sensoriales que de los mecanorreceptores, es decir, de los receptores que están en el pie, en el tobillo, en el ligamento y tal, para determinar así las posiciones y los movimientos de los elementos corporales en el espacio, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Este mecanismo de retroalimentación, ¿vale?, podría disminuir la influencia en el sistema nervioso central. Y por esa misma razón es muy importante en las adaptaciones y rehabilitaciones restaurarlo, ¿vale? A nivel de sistema propioceptivo, principalmente tenemos los órganos tendinosos de Golgi y los usos neuromusculares. Los órganos tendinosos de Golgi al final informarán de la longitud y la tensión, y los usos neuromusculares, el órgano tendinoso de Golgi informa de la longitud y la tensión, y los usos neuromusculares de la tensión, ¿vale? Entonces, una de las cuestiones que debemos hacer es, si integra señales sensoriales de mecanorreceptores para determinar posiciones y movimientos, esto se produce constantemente. Entonces, no puedes trabajar sin que esté funcionando el sistema propioceptivo. Otra cuestión importante que debemos de aclarar es, ¿pero realmente la puedes mejorar? Es decir, ¿es una capacidad, es una cualidad a entrenar? ¿Es mejorable? Pues, en este sentido, pues se ve que no. De hecho, se hizo una revisión, creo que era el estudio de Kim, ¿vale?, donde valoraron los efectos del entrenamiento de equilibrio, más comúnmente conocido como la propiocepción, ¿vale? Lo hicieron sobre el trabajo en plataformas estables y en superficies inestables. Y claro, para mejorar la propiocepción, la velocidad de transmisión tendría que ser mayor de los mecanorreceptores, usos neuromusculares y órganos tendinosos de Golgi. ¿Qué es lo que se vio? Los resultados fueron que la velocidad de transmisión de impulso nervioso, de transmisión de señales, era fija. ¿Eso qué significa? Que la propiocepción como tal no es una cualidad entrenable. Pero entonces, dice, oye Javi, pero entonces ¿cómo explicas que las personas mejoran el equilibrio o la estabilidad en apoyo monopodal? Pues muy sencillo, porque disminuimos la influencia del sistema visual, las neuroetiquetas asociadas al sistema visual, y empezamos a aumentar más la influencia del neurotac propioceptivo. Por esa misma razón, la gente mejora la estabilidad, aunque por supuesto que también influye, el sistema vestibular. Y bueno, ya, es un poco... Nos has dado una masterclass aquí en un momento. La verdad que sí, está interesante. Y bueno, y habría que hablar del tema del BOSU, si realmente ayuda o no ayuda, porque ese es otro tema. Ahí vamos. Te quiero hacer dos últimas preguntas antes de cerrar el podcast, Javi. Una es el BOSU y la otra que quiero que tratemos antes, y así nos dejamos la guinda del pastel para el final. No sé si has visto en estos últimos días el vídeo de Kilian Jornet trabajando esa prevención del 15 de lesiones. Se hizo bastante famoso el vídeo, donde estaba dando saltos a una pierna, sí, con el pie en inversión, y solo de verlo a más de uno ya le dolería.
quiero que nos des tu opinión acerca de esto, de si realmente es bueno o puede ser interesante de cara al trabajo de prevención o reducción de la incidencia lesional en el esguince de tobillo o lesiones en el complejo pie-tobillo. Pues muy buena pregunta y la verdad que esto además lo estuve probando en Estepona y, y fue muy curioso. Hice yo mis propios estudios además allí. O sea, fue un año de aprendizaje total. Y lo que pasa, y a ver, vamos por partes. Una estrategia que principalmente se ha utilizado para el tema de por ejemplo, cuando se produce esa inversión forzada de tobillo, son los mecanismos de feedback, ¿vale? O el uso del reflejo de estiramiento, ¿vale? Que cuando se estira, pues inmediatamente actúa el reflejo de eversión del tobillo, ¿vale? Eso, por ejemplo, cuando pisamos a alguien y se produce esa inversión forzada. Pero, ¿qué es lo que pasa? Lo que tarda en llegar esa información al cerebro, pero son 60 milisegundos, y que se produzcan las primeras respuestas, en el reflejo de latencia corta son 60 milisegundos. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Que en ese tiempo, el pie ya se ha doblado por completo y ahí no da tiempo a reaccionar. Además, a nivel del reflejo de latencia corta, no tiene tanta fuerza para revertir el movimiento de inversión forzada. Por esa misma razón, los mecanismos de feedback como tal, pues no son suficientes y por mucho que aumentemos la velocidad, que realmente se ve en los estudios que no es posible, pues no ahí no podemos hacer absolutamente nada. Ahora, ¿qué es lo que se empezó a proponer en el tema de como alternativa? Pues se empezó a proponer el tema de trabajar los mecanismos de feed forward o el trabajo de las cocontracciones, ¿vale? Las cocontracciones, ¿vale? Sería, por ejemplo, tú caes, ¿vale? Y el objetivo es que para mantener el pie en la posición neutra, activo la musculatura estabilizadora de un lado y del otro. Sería como un árbol sostenido por 4 cuerdas. Entonces, esas 4 cuerdas se tensan y ante cualquier perturbación, o por ejemplo la red de vóley, que cuando se tensa la red de vóley, ¿vale? Pues ya es casi imposible moverla, a no ser que sea un bruto, ¿vale? Pero en general es casi imposible moverla si está bien fijada. Pues esto mismo es lo que se hace con la cocontracción. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo antes lo hacía así, incluso hacía con contracciones en apoyo monopodal, hacía también lo de caída a un balón, incluso ponía también aterrizaje sobre superficies inclinadas y a forzar esa y a intentar que realice esa contracción en situaciones de inversión forzada para favorecer ese mecanismo. Pero ¿qué es lo que me he empezado a dar cuenta? De que había determinados esguinces de tobillo en los cuales pues se seguían produciendo. Y entonces yo me empecé a replantear diciendo, vamos a ver, piensa, a ver, realmente para esta contracción habrá situaciones en las cuales puede ser inconsciente, pero a la medida de los casos, para hacerlo bien esa contracción y mantener fija esa articulación, necesitamos que sea consciente y prestar atención a realmente fijar esa articulación. Entonces, claro, yo me pongo a analizar lo que hacen los jugadores en los partidos y claro, con el entrenador chillándole, el balón, el adversario, el equipo, la afición animándote, la presión, la emoción del juego. ¿Crees que el jugador va a estar pendiente de hacer una contracción de tobillo? La realidad es que no. No va a estar pendiente porque es que además el foco externo, el foco interno disminuye el rendimiento sobre el foco externo. Entonces, claro, si presto atención aquí a la contracción, ¿vale? No voy a estar pendiente de lo que pasa en el juego. Entonces, claro, yo empecé a plantear diciendo, bueno, pues entonces, ¿qué podemos hacer? Y claro, hablando con un colega mío que es Daniel Canseco, que es un auténtico fenómeno, llegamos a la conclusión de que podría ser interesante trabajar la tolerancia al mecanismo lesional. Y fíjate, cuando llegué a esa conclusión dije, vamos a probarlo durante este mes y vamos a compararlo con el resto, y durante estos 2 o 3 últimos meses, y vamos a compararlo con el resto de la temporada. ¿Qué es lo que pasaba?
sea, supuestamente en el periodo de la segunda parte de temporada, que acumula más fatiga, hay mayor carga de partido y eres más propenso a lesionarte, las lesiones de 15 tobillo se redujeron muchísimo. Pero es que además las que se producían eran mucho menos graves que las que tú hacías cuando eran mucho menos graves que cuando trabajaba la contracción. Entonces, entonces cuando yo analicé dije, ostras, es que es una estrategia bastante interesante para integrarlo. Y de hecho, trabajaba el tema fuerza, pero antes trabajaba, y que no dejaba de trabajar nada, yo trabajaba la fuerza del peroneo, la fuerza del gemelo, el trabajo de equilibrio, también trabajaba mucho. Pero lo que realmente disminuyó el número de lesiones en mi contexto fue el trabajo de tolerancia e inversión de tobillo. Entonces fue un choque y dije, ostras, di con el clavo ahí. Y cuando me comentó y cuando surgió este caso, yo dije, es que esto como no lo he hecho yo antes. Y cuando veo el vídeo y digo, vale, esto me parece brutal, ¿vale? Pero es verdad que al inicio es difícil plantearlo a los jugadores. Incluso te van a dar por loco. Pero claro, una buena manera de empezar a trabajar eso, ¿vale? Es, por ejemplo, de pie y con el pie en supinación empezar a hacer fuerza, ¿vale? Además, te comenté de que las personas que son más propensas a sufrir esguince de tobillo tienen mayor debilidad en el peroneo justamente en rango de inversión. Y adivina qué es lo que pasa. Es la posición del mecanismo lesional. Entonces, de manera indirecta estás trabajando la fuerza del peroneo en la posición donde es más débil. Entonces, puede servir para hacerlo de manera gradual y progresiva para que de esta manera llegue a ese trabajo. Por ejemplo, puede empezar de pie, luego progresivamente lo pone a pata coja y con ayuda, asistencia de las manos. Incluso ya puede empezar con el tema de sentadilla con el pie en inversión. Y luego, a medida que vaya, incluso andar con los pies en inversión. ¿Vale? Y luego progresivamente ir trabajando hacia el tema de saltos con el pie en inversión. Obviamente, pues puede ser interesante, porque es que además, cuando salta con los pies en inversión, ¿vale? Obviamente no va a saltar así en un partido, pero cuando actúa el sistema, cuando actúa lo que es el órgano tendinoso de Golgi y todo eso, o por ejemplo, hacerse con contracción, le estamos diciendo en ese rango donde además el cerebro, que hay algunas investigaciones que aclaran sobre este tema, tiene mayor inhibición cortical, ¿vale? Le estamos diciendo que ahí haga fuerza. Y además es una acción rápida. Y esto no se trabaja. Pero cuando yo lo empecé a experimentar, el número de lesiones pues empezó a disminuir. Y fue una realidad mía. Que a lo mejor no llega a haber pasado nada. Pues posiblemente. Podría haber sido así. Pero cuando me pasó eso y lo apliqué, yo dije, ostras. Dije, me caché la mano, ¿cómo no lo he hecho yo antes? Me acuerdo de una encuesta que hizo Ilderak en su Instagram acerca de este vídeo. ¿Pensáis que esto es una buena forma o herramienta de trabajar? Yo voté que sí, pero es que éramos minoría los que votamos que sí. No puede ser. O es gente que le sigue que no está metida, no es entrenador, y espero que sea gente de calle que no está muy metida en todo este tema. Dije, a ver, si me parece la leche trabajar sobre ese mecanismo lesional y aumentar, como bien comentabas, esa tolerancia. Si te lesionas de esa manera, pues trabaja y sé más fuerte en esos rangos o esos movimientos donde te lesionas. Me parece muy, muy interesante. Totalmente, totalmente. De hecho, vamos, es que estás trabajando la fuerza del peroneo en ese rango, estás aumentando la tolerancia al mecanismo lesional y estás aumentando esa capacidad de carga en el ligamento de manera gradual y progresiva. Entonces, claro, cuando se encuentra otra vez situación de sin querer pisar a alguien, pues esa lesión, en mi realidad lo que ha ocurrido ha sido de que ha disminuido, de que a lo mejor no se lesiona, o si se lesiona, la lesión es de mucha menos gravedad que si no hubiera hecho ese trabajo. Exactamente.
Javi, última pregunta, la guinda del pastel, la guinda del podcast. Sé que esto daría para estar hablando 1 hora y media más. Tema BOSU. Tema BOSU en tratación, tema BOSU en prevención. Quiero primero la respuesta corta. ¿Lo utilizas? No. Respuesta clara, no. Vale, A no, vamos a a no- ello. a no ser que esa persona, pues porque por ejemplo yo me la llevo a encontrar que estaba empeñada en el BOSU, y que crea full en el BOSU porque antiguos entrenadores, operadores físicos le han dicho, no, es que el BOSU es la panacea para la prevención de lesiones. Entonces, a nivel de riesgo-beneficio, digo, a ver, no me cuesta nada que entretenerlo en el BOSU 15-30 segundos, pero luego después el trabajo que va a funcionar va a ser el mío. Entonces, claro, a nivel de riesgo-beneficio, pues yo siempre intento que el BOSU, intentar que en el BOSU esté lo mínimo posible. Exactamente. Yo en la clínica lo tengo castigado de cara a la pared. Lo utilizo porque sí que lo utilizo, pero no como la gente lo utiliza a modo de hacer ahí equilibrio y virguerías como si fuese el circo, como comentaba antes. Lo puedo utilizar a modo de trampolín, colchoneta de saltas sobre el BOSU para poder ir más alto, por ejemplo, o hacer como un bonding de saltas y caes de forma lateral e intentas estabilizar. Lo puedo meter por darle a lo mejor un toque más dinámico al ejercicio, pero de todas las esguinces o problemas de pie que he tenido, a lo mejor lo he gastado en un 15%. No me parece un material en el que lo compraría o me gastaría el dinero de primeras por tenerlo. Sí que pienso que tiene su utilidad más por ese enfoque lúdico que puede tener, por ejemplo, en una clase grupal, saltitos por encima, pim, pam, para pasártelo bien, pero cuando hablamos de problemas serios, de lesiones o de rendimiento deportivo, pues para mí no tiene cabida en cómo se utiliza realmente o para lo que se supone que está pensado. Hombre, ahí, por ejemplo, sería valorar el tema de riesgo-beneficio. Y bueno, es verdad que a nivel lúdico puede ser muy útil, pero no sirve para mejorar la actividad en superficie estable. Trabajamos en superficie estable, por lo que tengo que ser estable ahí. Y hay gente que lo utiliza para hacer con contracciones, pero es que realmente tú puedes hacer con contracciones en superficie estable. Y en vez de utilizar, por ejemplo, el BOSU, puedo utilizar las cargas inestables. El aterrizaje con carga inestable puede ser muy interesante para trabajar esas con contracciones. Entonces, es una herramienta más. Y ahora, analizándolo a nivel de riesgo-beneficio, para mí el tema del BOSU tiene mucho riesgo. ¿Y por qué tiene mucho riesgo? Para mí el BOSU, usar el BOSU para la prevención de lesiones, aunque en la mayoría de los casos habría que fundamentarlo bien, pero para mí es un error. ¿Por qué es un error? Porque cuando apoyamos en un BOSU, el pie muchas veces va a tender a apoyar en supinación, ¿vale? En esa inversión forzada. Por lo que le estás diciendo de manera indirecta al cerebro de que ese movimiento es bueno, lógico y necesario. Entonces, a nivel de neuroplasticidad, pues puede incluso reforzar ese apoyo en inversión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De esto mismo se hizo una investigación del trabajo en BOSU y lo que se vio es que el reflejo de eversión del pie disminuyó, ¿vale? El reflejo de inversión del pie es que cuando el pie se dobla hacia adentro, que vaya hacia afuera, ¿vale? Para intentar que el daño sea el mínimo posible. Pues el reflejo de eversión del pie disminuyó. Entonces, claro, cuando se vio esto en el estudio concluyó explicando lo que queremos conseguir con el BOSU en la prevención de lesiones de tobillo, hace que justamente estemos precisamente en el camino contrario. Exacto. Entonces, claro, a nivel de riesgo-beneficio, por esa misma razón, intento el tema de evitar el BOSU. Que, ojo, que es un material lúdico del carajo, te lo puedes pasar muy bien con los jugadores y tal, pero que el principal trabajo que sea en superficie estable. Exactamente, comparto ahí tu opinión al 100%. Recuerdo hace igual 1 año y medio, 2 años,
que me pediste paper sobre el tema del BOSU, superficies inestables, estables, cargas inestables, porque estaba yo un poco indagando sobre esa temática. Sí. La verdad que desde entonces pues, me despejó las dudas. BOSU dejó de ser una opción para mí a la hora de trabajar. Y es un poco lo que comentábamos también respecto al BOSU, por ejemplo, con los estiramientos. Pienso que es algo similar, es ver el riesgo-beneficio. Esa persona, por ejemplo, está muy acostumbrada a estirar después de las sesiones. ¿Le vas a prohibir estirar con pistola ahí en la cabeza de no estires? Pues no. A ver, yo le explico y le hago ver que si quiere estirar, vale, que tampoco haga de ello una sesión de estiramientos, de estar minuto y medio en cada posición. Si estira, que sean 5 o 10 segunditos máximo al acabar la sesión y ya está. Antes de sesión no lo haría, antes del entrenamiento, por esa reducción o esa inhibición del reflejo miotático, pero al final, pues como el BOSU, riesgo-beneficio, adaptarse también nosotros como entrenadores al contexto y al deportista que nos viene, porque no tenemos que encerrarnos y querer hacer siempre lo más perfecto y lo que tenemos en la cabeza, sino que tenemos que ver un poco qué es lo que quiere esa persona, que al final es la que nos está pagando y hay que darle un poco de lo que ella quiere y de lo que nosotros creemos que nos puede ir bien, que le puede ir bien en ese caso. Javi, para ir cerrando un poco el podcast, es una pregunta que siempre hago a todos, ¿vale? Y es acerca de libros o autores que recomiendes. En este caso, me gustaría que nos dijeses algún libro o alguna lectura que te haya cambiado un poco la vida, la forma de ver la vida o el mundo del entrenamiento, ¿vale? No hace falta que sea un libro puro de entrenamiento, como puede ser, por ejemplo, uno de Boyle o el de Explaining the Pain. Puede ser un libro de desarrollo personal que hayas dicho, pues gracias a este pude ver la vida de otra manera y me ha ayudado bastante a desarrollarme como profesional, ¿vale? Por ejemplo, en el anterior podcast con Jorge Trigueros yo comenté el libro de Antifrágil, que me lo estaba leyendo. Sí. Y quiero hoy recomendar otro, mientras te doy tiempo un poco para pensar. Sí. Es que, en plan, tengo en la mente, creo que lo tenía por aquí. Coño, lo tengo ya. Pues mira, uno que es que lo estaba buscando porque es que lo estaba mirando ahí y decía, coño, lo tengo en la punta de la lengua. Uno que me ha ayudado bastante es el tema de Diario para Estoicos, ¿vale? O sea, es un libro que te hace cada día una reflexión, ¿vale? Y la verdad que es muy interesante leértelo para conocer sobre todo el tema de perseverancia, y también te va a ayudar bastante al tema de eso, a ser muy constructivo y a reflexionar cada día de ciertas cosas. Un libro que me ha ayudado muchísimo, ¿vale? Es el libro de NCSA, que a ver si lo tengo aquí en PDF. Ahora que no se escucha, ¿no? La piratería es importante, ¿vale? El de principios del entrenamiento deportivo de la NCSA, que tiene una parte también del tema de fuerza. Es un libro muy completo que te habla muy bien de periodización, fuerza, el cambio de dirección, el trabajo de sprint. Otro libro que me ha gustado mucho y que me aporta mucho es el de Advanced Strength and Conditioning Coach. Es un librazo, la verdad. De hecho, te habla mucho del tema del cambio de dirección. Y es un tema bastante interesante porque aplica muy bien los nuevos conceptos y te da la parte práctica, y que se complementa muy bien con el libro de la NCSA. Entonces yo utilizo ambos libros para complementarlo. Y luego otro libro que me gusta bastante y me ha encantado su lectura es el de la periodización ágil de Madeleine Jovanovic, el de Manual de Entrenamiento de Fuerza. Es un librazo. Otro libro, que es que hay un montón de libros, es que depende del tema, pero sobre pliometría me ha encantado mucho la visión de Donald Chu. Donald Chu es un referente en el tema de la pliometría, aunque también Berkochanski también, con el libro de superentrenamiento, super training, es uno de los mejores libros de referencia a nivel de entrenamiento deportivo. Y bueno, otro libro que me gustó mucho es el tema de la periodización de Vladimir Isurin, que quiera o no, pues bueno, son las bases, pero que ayuda.
sea, tiene ahí libros mogollones. Sí, sí, sí. Depende- Son unos librazos todos los que has comentado y espero que les pueda servir a todos estos oyentes que se han quedado hasta aquí al final del podcast, porque al final mi idea es poder dotar de herramientas prácticas con el podcast y también de referencias donde poder acudir para poder seguir formándose o libros de estos que sean muy buenos que sí o sí todas las personas deben leer. Bueno, y hay un librazo más que de verdad, es el mejor libro de resistencia para deportes de equipo que he leído hasta ahora, que es el de Hit Science de... Joder, lo diré. De Hit Science de Martin Bucci y Paul Larsen. Ese es un librazo que también lo puedes complementar con el Hit, con el de Hit de Mile Jovanovic y puedes ya crear incluso el entrenamiento de resistencia específico al deporte, porque incluso te dice los diferentes tipos de hits y cómo trabajar diferentes tipos de hits en función de las demandas del deporte. Y incluso te dice cómo planificarlo. Entonces, ese es un librazo para hablar sobre resistencia y lo recomiendo al 100%. Complementar el de Hit Science, que te habla de fundamentos fisiológicos, junto con el de Madeleine Jovanovic. Los dos son unos librazos que si los complementas, es espectacular. Bueno, Javi, te voy a dejar ahora un tiempo para que puedas despedir el podcast. Primero, darte las gracias y la enhorabuena, porque me parece que ha sido un podcast brutal. Se ha ido un poco de tiempo, pienso yo, porque hay tantas cosas y podríamos estar hablando bastantes días y bastantes horas sobre todo esto que al final es lo que nos apasiona. Y ha sido un honor y un placer tenerte aquí en el podcast, Javi. Espero poder volver a grabar uno nuevo contigo dentro de un tiempo y poder ampliar información porque estoy seguro de que vas a ser todavía mejor profesional de lo que ya eres. Muchas gracias, Javi. Te dejo despedir el podcast. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación y de verdad que ha sido todo un placer. Me lo he pasado bastante bien debatiendo, charlando contigo sobre este tema y que estaré encantado de aportar lo que haga falta sobre este tema y lo que necesitéis. O sea que, perdón si he metido muchas chapas, que es verdad que a veces me suelo explayar demasiado. Es verdad que a veces he sido muy técnico, pero intento hacer lo más sencillo posible las explicaciones y que si tenéis cualquier duda o comentario que queráis hacerme, que tenéis en mi cuenta de Physics Science. Dejaré tu enlace a Instagram y al resto de sitios donde puedan encontrarte en el caso de que quieran seguirte o quieran consultarte algo, ¿vale? Hasta aquí llega el podcast número 11. Muchas gracias a todos por llegar hasta aquí. Nos vemos en la próxima edición. Muchas gracias, Javi. Un abrazo. Un abrazo.